Ale, por el tiempo. Muy bien, hermanos. Buenos días, bienvenidos a todos. Es una alegría verlos y compartir el día del Señor juntos. Quiero animarlos a que puedan buscar ahí en sus Biblias, Éxodo, el capítulo 17. Continuamos con la serie Viendo al Señor en el Antiguo Testamento. Ya creo que perdí la cuenta de cuántas son las que ya vimos. Espero que haya sido de ánimo y de bendición para nuestras vidas. Cada domingo poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios, sobre todo en este tema tan necesario y tan particular para nosotros. Como siempre decimos, es una necesidad para cada hijo de Dios conocer a Cristo. Y no nos referimos al hecho histórico, sino que nos referimos al hecho de que es una necesidad de nuestra fe, de nuestra alma, poder ir incrementando, profundizando a través de las Escrituras nuestro conocimiento de Cristo. Esa es la mayor riqueza que Dios nos ha dado y es juntamente con ese valor nuestra necesidad suprema. Debería ser nuestro interés todo el tiempo anhelar, pedir a Dios, tanto en su palabra como en oración, que Él nos muestre a Cristo. Siempre cuando hablo de esto pienso en esos hombres que vinieron a los discípulos y le dijeron que querían conocer más de Cristo, que querían conocer a Cristo. Y es hermoso porque esa es la necesidad que nosotros tenemos. Claro, a veces pensamos que ya escuchamos el Evangelio, ya creímos en el Evangelio y que ahora todo lo que nos toca es simplemente avanzar. Y la realidad es que la única manera de avanzar en nuestra fe es conociendo más y más de Cristo. Como decimos cada domingo, para mí es un enorme privilegio compartir con la iglesia la palabra de Dios y sobre todo es un enorme privilegio poder compartir esta verdad tan preciosa que es acerca de Cristo. Quiero que puedan leer conmigo el versículo 6 del capítulo 17 de Éxodo, Éxodo 17, 6. Dice: He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Bueno, pensando en esta idea, en esta serie de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que veremos con la ayuda de Dios en esta mañana es Cristo, la roca herida por el Padre. Cristo, la roca herida. Quiero que pensando en esto, vayamos a Dios en oración una vez más y pidamos de nuestro Padre su ayuda y dirección para esta mañana. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por la bendición, el privilegio, la gracia que tú nos has dado de poder reunirnos como iglesia en este día. Gracias por cada hermano. Gracias por disponer en nuestros corazones el honrarte viniendo a tu casa, cumpliendo con este mandamiento de no dejar de congregarnos. Gracias, Padre, porque muchas veces está en nosotros el deseo de no congregarnos, pero es por tu Espíritu que tú nos animas, nos convences, nos dispones, Señor, a cumplir con tu palabra en obediencia a este mandamiento y nos reunimos para honrarte, para alabarte. Y en esta mañana, Señor, como cada domingo, como cada día que tu iglesia se reúne, nos disponemos a escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, tu palabra es tan importante, es tan necesaria para nuestras almas. Necesitamos que tú nos hables por medio de tu Espíritu. Sabemos que tu palabra es traída, presentada por medios humanos, imperfectos, limitados, pero a pesar del hombre que va a compartir tu palabra, te pedimos, Padre, que tú nos hables de manera personal, particular, a nuestras almas, a cada necesidad, nos muestres la maravillosa gloria de Cristo y en esa gloria, en esa luz, podamos gozarnos, honrarte y deleitarnos de tu salvación. Padre, tu iglesia en esta mañana congregada necesita oír tu voz, tu dulce voz. Tú nos hables, nos enseñes, nos edifiques. Por eso te pedimos, Señor, que te hagas presente en este día
y que trates con tu pueblo a través de tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Cristo, la roca herida, es el tema. Como bien podrá haber notado en la lectura, hay una situación, un problema con el agua. El pueblo, bueno, después de un largo caminar por el desierto, si hay algo que es indispensable para el hombre es agua, y que ellos no tuvieran agua era verdaderamente un problema. Bueno, el agua, nosotros también lo sabemos, es un elemento sumamente importante para nuestra vida, para nuestra salud, para el funcionamiento adecuado, de nuestro cuerpo. Sin agua, la realidad es que no podemos vivir. El agua se torna algo indispensable porque es un elemento que no tiene sustituto. No podemos reemplazar el agua con nada. Sin agua, bueno, como decía, la vida colapsa en cuestión de tiempo. Bueno, podemos comprobarlo en alguna medida cuando tenemos sed, después de alguna actividad deportiva, o en un día de calor, o por alguna circunstancia no hemos bebido agua por algunas horas y rápidamente nuestro cuerpo nos recuerda en una escala menor lo importante que es el agua para nuestras vidas. Bueno, cuando sentimos esa sed profunda, intensa, entramos en una dinámica desesperada de saciar esa sed, de tomar agua. Bueno, Israel estaba ahí en el desierto, sin agua. Entendemos que parte de esto era lo que ellos podrían estar viviendo, ¿no? O sea, largo tiempo sin agua, sabían que en un futuro no les esperaba no tenían mucha esperanza, no tenían mucha seguridad de vida, pero lo que va a reflejarnos esta historia y este reclamo del pueblo sin agua a Dios es la necesidad del agua espiritual que ellos tenían. Dice el versículo 1 del capítulo 17 de Éxodo, y les pido que me acompañen ahí, por favor. Éxodo 17:1, dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Bueno, esto es un poquito la historia que el pasaje de Éxodo 17 nos está hablando. Nos está mencionando la realidad del reclamo del pueblo, nos está diciendo que no hay agua para beber y que a medida que ellos van viendo que la reserva de agua se terminaron, comienzan a reclamar, y como siempre el reclamo recae sobre un hombre. Este hombre es Moisés, y dice que ellos comenzaron a altercar, a pelear, a reclamar a Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Bueno, es interesante esta reacción del pueblo, porque ellos hacen culpable a Moisés de algo que no tiene culpa. No es Moisés el que se tomó todo el agua, no es Moisés el que desperdició el agua, no es Moisés el que les iba a proveer de agua en el desierto. En el desierto, si hay algo que no hay, es agua. Por eso él dice, el versículo final, la parte final del versículo 2, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bueno, esto es una definición muy interesante que Moisés está haciendo. Él está diciendo: no soy yo al quien tiene que pedir agua, es a Dios. Y recuerden, cuando nosotros miramos hacia atrás, no es que Dios nunca antes les había dado una señal milagrosa
de provisión. Tiempo atrás les había dado el pan, tiempo atrás les había dado codornices, tiempo atrás les había abierto el mar rojo, tiempo atrás los había sacado de la esclavitud de Egipto y había prueba suficiente que ellos podían tomar y pedir a Dios agua. Pero una vez más, lejos de buscar a Dios, ellos van y acusan al hombre, reclaman a Moisés y se olvidan de que el proveedor aún de esa agua necesaria para la vida sería Dios. Pero ellos no van a Dios, ellos van a Moisés. Y muchas veces es la reacción que nosotros tenemos frente a un problema. Buscamos un culpable, buscamos a alguien a quien echarle la culpa. Decimos, no, por culpa de esto, por culpa de aquello. Nos olvidamos que en definitiva Dios es el que maneja, gobierna y permite todas las cosas en nuestra vida y que es a Él a quien tenemos que buscar, es a Él a quien tenemos que pedir dirección y sabiduría en todo momento. Bueno, la historia de Israel en el desierto nos va a revelar una profunda lección espiritual. Nos va a mostrar, por un lado, la incredulidad del pueblo, ese corazón duro, terco, esa enemistad natural que ellos tienen con Dios, pero también nos va a mostrar una lección de cómo nosotros reaccionamos frente a los problemas. Bueno, hoy veremos cómo la roca que está presentando el pasaje, el capítulo 17, nos habla de la persona, obra y suficiencia de Cristo. Como decimos, estamos estudiando en el Antiguo Testamento distintas figuras, distintos personajes que Dios usó como parte de una historia real para enseñarnos que Cristo sería en perfección ese objeto que estaba tratando de mostrar a Cristo. Esa roca que está hablando el capítulo 17 nos está hablando de Cristo. Bueno, de hecho, Él es la roca eterna, ¿no? Así lo conocemos, así lo presentan las Escrituras. Bueno, la roca herida en este capítulo 17, o la roca golpeada, es una figura de Cristo. Es una representación que Dios está usando para recordarnos que Cristo sería esa roca que vendría a la tierra a dar agua de vida a su pueblo. ¿Recuerdan? Capítulo 16 nos habla del maná. Era necesario esa representación del maná para enseñarnos que Cristo, Dios hecho carne, vendría del cielo como el verdadero pan que descendió del cielo. Era necesario que esa figura del maná tuviera cumplimiento en Cristo. Él llegó a ser el pan de vida, el pan del cielo. Entonces ahora era necesario que ese pan fuera quebrado y herido por el Padre para que entonces nosotros pudiéramos tener agua de vida. Bueno, versículo 1 del capítulo 17 nos va a introducir en nuestro primer encabezado y es la roca en Horeb, la persona de Cristo. La roca de Horeb, la persona de Cristo. Dice que la parte del final del versículo 1, que no había agua para que el pueblo bebiese. Y dice el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bueno, el versículo con el que comenzamos, versículo 6, es Dios hablando a Moisés y le dijo que luego de esta situación, es interesante ver, hermanos, cómo Moisés es confrontado por el pueblo, pero lejos de molestarse, de enojarse, él va a Dios y dice, Dios, haz algo, porque este pueblo está pronto a apedrearme. Este pueblo está enojado, está molesto porque no tienen agua, me echan la culpa a mí y ellos están decididos, determinados a apedrearme. Y es interesante cómo él frente a este problema va en busca de la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios aparece en el versículo 6 cuando le dice, he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Bueno, la peña de Horeb nos habla de la persona de Cristo. Seguramente ustedes no lo tienen así, pero en la versión más antigua de la Reina Valera de 1909, el versículo 1 empieza con la letra I. Dice, y toda la congregación. Bueno, las versiones van cambiando y van sacando
letras, y en este caso, si nosotros tuviéramos la 909, nos comenzaría el versículo 17 con el versículo 1 de esta manera: y toda la congregación de Jehová. ¿Y por qué mencionamos esto? Bueno, mencionamos esto porque esa letra pequeñita, insignificante, está ayudándonos a relacionar que lo que está pasando en el capítulo 17 tiene mucho que ver con el capítulo 16 y tiene mucho que ver con el capítulo 15. En Éxodo 15, el pueblo se queja de las aguas amargas que no pueden tomar. Se quejan contra Dios de ese lugar llamado Mara porque las aguas eran intomables, eran aguas amargas. Luego, en el capítulo 16, como mencionábamos hace un momento, ellos se quejan porque no tienen pan para comer. Ahora, en el capítulo 17, no tienen agua. ¿Y qué pasa? Una vez más, la queja, la incredulidad, el reclamo para con Dios. Bueno, ellos constantemente están quejándose contra Dios, constantemente están expresando ese sentido de duda, de incredulidad para con un Dios que ha sido fiel y que le ha dado sobradas pruebas de su fidelidad y de su misericordia para con ellos. Bueno, una repetición de incredulidad todo el tiempo. Por eso la letra I. Este id está ligando lo que dice el capítulo 17 con lo que ellos están manifestando en los capítulos anteriores. Dios está diciendo: yo soy consciente de la incredulidad de este pueblo. Esa repetición de incredulidad es también una repetición de la infinita misericordia y paciencia de Dios con ellos. Bueno, la palabra que usa aquí en el versículo 6, dice: aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Esa palabra peña es la palabra roca, que significa, no es cualquier roca. La palabra en el original es sur y significa una roca específica, una roca señalada, una roca elegida por Dios. No fue Moisés el que se encargó de decir: bueno, a ver, Señor, de esta roca quiero que salga agua, o de esta otra roca. No, Dios le dijo: he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña. Lo que este versículo nos está ayudando a entender es que Moisés debía poner su atención, su cuidado sobre una roca en particular. ¿Cuál roca? La roca sería aquella donde Dios se posara sobre ella. Bueno, ¿de qué manera? No estamos hablando de que Dios aparecería físicamente, sino como lo hacía en estos momentos. Él aparecía como una nube, y esa nube posada sobre la roca representaría que esa era la roca que Moisés tenía que golpear para traer agua al pueblo. Bueno, la frase que el Señor dice en el versículo 6 es: delante de ti. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Si nosotros leemos el pasaje así, sin mucho cuidado, podemos pasar de vista una enseñanza preciosa para nosotros. Es Dios quien dice: yo pasaré delante de ti, yo estaré delante de ti. Es como que Dios va a ponerse entre la roca, Moisés y el pueblo. Dios iba a estar delante del pueblo. Es una imagen preciosa. Es una imagen preciosa de Cristo. Es una imagen de misericordia, es una figura de cercanía, de intimidad, de condescendencia, de un Dios que viene a socorrer a un pueblo que se está quejando contra Él, que está pecando contra Dios y que no está confiando en ese Dios vivo y verdadero. Pero dijo Dios: yo descenderé y me pondré delante de ellos. Bueno, en el Evangelio tenemos varias escenas de Cristo anunciando de que Él era Dios mismo que se había presentado delante de ellos. Y esa es la figura en esta ocasión. Dios mismo dijo: yo estaré delante de ti sobre la peña. Dios se coloca como un siervo dispuesto a socorrer a un pueblo que se queja constantemente. Lo que nos está hablando esto, hermanos, es la
lo inmerecido que es el hombre de la comunión, del compañerismo, de la amistad con Dios. No lo merecemos, no somos dignos de esa relación, pero es Dios a través de Cristo que viene a buscar lo que está perdido y entonces nos hace su familia, sus amigos, su pueblo. Dice el versículo 6, estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Esa roca representaba más que un espacio geográfico, representaba más que un elemento físico. Esa roca representaba a Cristo, quien vendría para que nosotros a través de Él pudiéramos tener comunión con el Padre. Cristo es el escogido de Dios. Moisés debía dirigir su atención en esa roca, no en cualquier otra roca, no en la que a él le pareciera más apropiada. Había una roca en particular que Dios señalaría y esa roca apunta a Cristo. No somos salvos por cualquier sacrificio, no somos salvos por cualquier obra, no tenemos un camino en cualquier religión o de cualquier manera. El único camino, la única roca para llevarnos a Dios es Cristo Jesús, el único mediador dado a los hombres. La nube de la gloria de Dios se iba a posar sobre la roca. Y esa roca entonces, cuando Dios indicara que era la adecuada, sería golpeada, sería herida por Moisés. Fue así entonces que el tiempo pasó, el tiempo de Cristo llegó y Él vino a la tierra. Y Él era la roca señalada por el Padre para ser golpeada, para ser herida, para la remisión de nuestros pecados. Hay una escena preciosa en el Evangelio, en el nacimiento de Cristo, los reyes que están buscando a ese niño rey que iba a nacer. Y ellos, hablando con Herodes, dicen que ellos están siguiendo la estrella. Y esa estrella se posó indicando el lugar donde Cristo estaba. De la misma manera, el Señor, Dios, se posa sobre esa roca, indicando este es Cristo. O esto representa a Cristo. No era una piedra común, sino era un lugar común, era un lugar donde Dios mismo se manifestaría a su pueblo. La roca de Horeb es un tipo, una figura de ese Cristo Jesús, el elegido de Dios. Pedro, pensando en esto, nos dice, acerquémonos a la piedra viva. ¿De quién está hablando Pedro? ¿A quién está refiriéndose Pedro cuando dice acerquémonos a él, la piedra viva? Está refiriéndose a Cristo. Una figura que está siendo representada en Éxodo, ahora la vemos en el Nuevo Testamento, diciendo uno de los escritores del Nuevo Testamento, Él es la piedra viva, Él es la representación de la piedra en Horeb. Cristo es la piedra viva, escogida por Dios y preciosa. Dios escogió a su Hijo. No había otra manera. Era necesario que Él viniera y que al igual que la piedra fuera golpeada para que de Él salieran ríos de agua viva para el perdón de nuestros pecados y para una vida espiritual en Él. Bueno, la roca era el punto de encuentro. No sé si lo notó, pero Dios dice, me presentaré ante ti. Ahí estaba Moisés. Ahí estaba el pueblo, el punto de encuentro es la roca. De la misma manera, nosotros tenemos comunión con el Padre. Nosotros podemos estar en paz con Dios solamente a través de Cristo, la roca elegida y preciosa por Dios. No hay otra manera. Si no estás en Cristo, entonces no hay ninguna posibilidad de que nos relacionemos con Dios. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, la roca era Cristo. La roca era Cristo. La roca nos habla de eternidad, nos habla de inmutabilidad, nos habla de que Él no va a cambiar, nos habla de que Él no va a modificar ninguna de las cosas que ha prometido, nos habla de su firmeza, nos habla de que es una roca inamovible y eso es una figura preciosa de Cristo. Cristo es inamovible. Cristo no cambia, Él es inmutable y cada una de sus promesas son inmutables. Bueno, el Nuevo Testamento abunda en figuras de Dios como una roca. Dice
Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Cuando pensamos en una roca, claro, nosotros pensando humanamente, vemos una roca simple, ordinaria, no le damos valor, pero cuando pensamos en Dios como una roca, no nos referimos a una pequeña piedra, nos referimos a una montaña enorme, inamovible, que la podemos ver año tras año y que nunca cambiará. Bueno, eso es un reflejo de Dios. Cristo es esa roca. No solamente era la roca que iba a ser golpeada, sino que era la roca que permanece para siempre. En Él encontramos fortaleza, refugio y una fuente de agua para nuestra sed espiritual. Era necesario que esa roca en Horeb, Cristo, fuera golpeado para que entonces el agua vertiera en favor de un pueblo que estaba muriendo de sed. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nuestra sed, ese vacío espiritual en nuestra alma fue saciada únicamente porque esa roca fue golpeada por el Padre y el agua fue derramada, y tomamos entonces por su sacrificio agua de vida que nuestras almas necesitaban. Bueno, la roca en Horeb apunta a Cristo. Cristo es tu refugio eterno. Cristo es tu refugio seguro, es tu refugio que no se moverá, no cambiará. Cristo es esa roca eterna de salvación, es esa roca firme donde podemos encontrar refugio para nuestras almas. Cuando todo se sacude en este mundo, Él permanece firme. Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, Cristo, la roca de Dios, nos sostiene siempre. Él es la roca en Horeb. En segundo lugar, segundo encabezado, la roca herida nos habla de la obra redentora de Cristo. Dice el versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Bueno, la roca herida es la obra redentora de Cristo. En Horeb hay algo curioso que está pasando. Dios convocó a Moisés, Dios convocó al pueblo incrédulo y malvado que vive dudando de un Dios fiel. Pero Dios, lejos de enojarse con su pueblo, lejos de reclamarle a su pueblo, lejos de ejecutar y derramar sobre ellos su ira, dice a Moisés, toma tu vara y golpea la roca. Golpea la roca. ¿Quién eran los que merecían ser golpeados? ¿Quién eran los que merecían ser maltratados? ¿Quién eran los merecedores de la disciplina y el castigo del Señor por su incredulidad, por su maldad? El pueblo. Pero como esa roca representa a Cristo, la maldad de nuestro corazón merecía el castigo eterno de Dios. Éramos nosotros, el pueblo, lo que merecíamos el golpe de la justicia de Dios, mas no fue así por la misericordia de Dios. Fue su Hijo, la roca, quien fue golpeado por el pueblo, por la incredulidad del pueblo. Dice, golpearás la peña y saldrá de ella agua. Tenía que golpear la peña. Era necesario que Cristo viniera, que cargara a Él con nuestro pecado y que recibiera a Él el castigo de nuestra maldad. Bueno, es interesante porque Dios le pide a Moisés que lleve la vara. Toma tu vara. Esa vara era importante. Esa vara era reconocible para el pueblo. Esa vara era lo que Dios había usado anteriormente para abrir el Mar Rojo. Era esa vara con la que Dios había ejecutado las plagas en Egipto. Esa vara representaba el brazo de Dios castigando al enemigo. Esa vara es importante porque era conocida como la vara de Dios. Era la manera a través del cual Dios ejecutaba su juicio en las naciones. Era el instrumento de juicio. Era el instrumento que representaba la justicia divina.
Y es esa vara la que Moisés tiene que tomar sobre la roca señalada, y es esa vara que representa la justicia de Dios con la que tiene que golpear la vara. El juicio de Dios no cayó sobre el pueblo, la vara no golpeó a nadie del pueblo, sino que la vara golpeó sobre la roca. ¿Se dan cuenta? ¿De qué está hablando? Nos está recordando que tiempo llegaría cuando esa justicia de Dios golpearía a su propio Hijo por nuestros pecados. Dice Isaías 53:5, mas él herido, Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. La roca representa a Cristo. Y como esa roca representa a Cristo y es esa figura que Dios va a usar para señalarnos a su Hijo, el Redentor, dice, esta roca que es Cristo debe ser golpeada para que entonces el pueblo pueda ser bendecido con agua de vida. El profeta Isaías, pensando en Cristo, dice, Él fue herido por el Padre. Él fue golpeado por el Padre de la misma manera que esa roca fue golpeada por la vara, la justicia de Dios. El golpe de la vara sobre la roca prefiguraba el juicio divino descargado sobre la persona de Cristo. Era necesario que la vara fuera, que la roca fuera herida por la vara para que entonces el pueblo tuviera agua. Era necesario que Cristo viniera y sufriera muerte de cruz para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Y entonces así, solo así, podríamos ser reconciliados con Dios el Padre. El juicio cayó sobre la roca. Esto nos recuerda el juicio que vemos en la cruz del Calvario. Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Oh, Dios levantó su brazo. Oh, Dios levantó su vara contra su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser librados del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Dios tuvo que levantar su espada, su justicia y matar a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener agua de vida eterna. Era el plan eterno de Dios que su Hijo fuera golpeado, herido para librar a su pueblo de sus pecados. Así como la roca era golpeada, Cristo fue golpeado para el perdón de tus pecados. La roca herida en Horeb anuncia la obra redentora de Cristo en la cruz. El inocente, el Hijo de Dios, el Santo, que no tenía pecado, fue el que recibió el golpe de la justicia divina para que de él fluyeran entonces aguas de vida eterna. Ese costado abierto en la persona, en la humanidad de Cristo, nos recuerda que es una señal de nuestro castigo. Esa herida en el costado, esos clavos en las manos, esa cruz es lo que nosotros merecíamos. Mas Él fue quien lo recibió. Esa herida abierta nos recuerda que de la misma manera y en consecuencia a esa herida, a ese castigo, las puertas del cielo fueron abiertas para cada uno de nosotros. Era necesario abrir el cuerpo de Cristo, porque entonces, luego de esa muerte, el cielo sería abierto de par en par para cada uno de sus hijos. Dice Hechos 7, es la declaración de Esteban. Él está siendo apedreado y está mirando a los cielos y él dice, veo los cielos abiertos. Oh, hermanos, qué declaración más gloriosa, porque esa es la realidad de cada uno de nosotros. Nosotros podemos mirar el cielo y simplemente ver un cielo azul lleno de nubes, pero por la fe vemos un cielo que fue abierto de par en par, como dice Esteban. Veo los cielos abiertos porque Cristo murió para llevarme a Dios y las puertas del cielo fueron abiertas para siempre, para todo aquel que ha depositado su fe en Cristo. El agua se dio en medio de la murmuración y el pecado del pueblo.
dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Eso es lo que vemos en Cristo. En tercer lugar, dice versículo 6, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El agua que brota de la roca representa la obra del Espíritu Santo. El agua que brota de la roca representa cómo Dios no solamente nos da salvación, sino que también nos da el Espíritu Santo. Las aguas no brotaron hasta que la roca fue golpeada. Había un mandamiento de Dios. Dios había señalado, esta es la roca. Moisés, cuando yo te señale la roca, tenés que golpear y como consecuencia de ese golpe brotará agua. Las aguas brotaron luego que Moisés golpeó, conforme al mandamiento de Dios, la roca. Dice el Salmo 105, versículo 41, abrió la peña y fluyeron de ella aguas, corrieron por los sequedales como un río. Bueno, el Espíritu Santo fue derramado sobre los cristianos no fue derramado, hasta que Cristo murió, resucitó y ascendió al Padre. Lo vemos en todo el libro de Hechos, de qué manera el Señor, luego que se va y los discípulos están ahí mirándole, dice que tenían que esperar la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero era necesario que se cumpliera la Escritura en este sentido. Él tenía que morir, Él tenía que resucitar y entonces ascender al Padre para que entonces el Espíritu Santo viniera a morar en su iglesia. Juan 16:7 dice, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bueno, del costado abierto del Señor clavado en la cruz, cuando fue atravesado por la lanza del soldado romano, dice que salió de él agua y sangre y agua. Y esa agua representa esa agua en donde nosotros podemos limpiar nuestra alma de todo pecado. Esa agua es la que tomamos para vivificar nuestra alma. Esa agua es la que nos da vida y esa agua representa el Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nosotros. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pensemos ahora en Horeb. El pueblo está reclamando a Dios, queremos agua, Moisés, danos agua. Dios dice, Moisés, daré agua al pueblo, pero necesito golpear la piedra. Cuando esa piedra fuera golpeada, todos ellos pueden venir y tomar las cantidades de agua que ellos consideren apropiado. Pueden bañarse en esa agua, pueden refrescarse en esa agua. Es una fuente inagotable de agua. El Señor toma la figura y dice, el que tiene sed, como tuvieron en el desierto, cuando sus vidas estaban a punto de perderse por falta de agua, yo les di agua y salvé la vida de una nación, pero ahora les doy un agua mejor. Les doy un agua espiritual que tiene la virtud de salvar su alma, de limpiar su corazón y su mente de todo pecado y de reconciliarnos con Dios. El que tiene sed, venga y beba de mi agua. Así como la roca vertió agua en el desierto, de la misma manera Cristo está dando esa agua espiritual a su pueblo. El que tiene sed, venga a mí y beba.
¿No fue esa la razón por la que nos acercamos a Cristo? ¿No fue esa la enseñanza del Evangelio que nos recordó, nos señaló que éramos hombres miserables, hundidos en la oscuridad del pecado, que teníamos un alma sedienta de Dios y no lo sabíamos y queríamos saciar esa sed en una cosa, en otra cosa que el mundo nos ofrecía, y la sed crecía y se hacía más intensa? Pero llegó un día que Cristo nos llamó con su dulce voz y nos dijo: ¿tienes sed? Toma de esta agua. Toma de esta agua eterna, santa, espiritual. Y fue en ese momento cuando nosotros tomamos el agua de vida que Él nos ofreció, que su Espíritu vino a morar en nosotros. Y ahora esa sed es saciada cada día. Tenemos sed, pero podemos saciar esa sed en su palabra y en comunión a través de ese Espíritu con el Padre. Todos los que vienen a Él pueden tomar el agua de vida, y en consecuencia dice la palabra que en nuestro interior correrían ríos de agua de vida, y esto se refiere a esa vida que recibimos por medio de su Espíritu, una vida que está todo el tiempo brotando, una vida plena, una vida verdadera, una vida espiritual que anhela y procura más y más de Dios. Todos los creyentes beben de esa agua en el día de su conversión, y todos los creyentes en ese mismo momento reciben el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que beben de esa agua participan del poder transformador del Espíritu Santo en su vida. ¿Has tomado esa agua? Entonces el Espíritu de Dios está morando en ti. Ese Espíritu te fortalece, te anima, te santifica, te sostiene cada día. Eso es lo que nosotros necesitamos recordar. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y si Él mora en nosotros, eso se reflejará en una vida consagrada, santificada, comprometida con Dios. El agua para la vida no solo sacia temporalmente esa sed de nuestra alma, sino que todo el tiempo está como una fuente permanente brotando y dándonos la gracia necesaria. Esa agua de vida nos sostiene, nos fortalece, nos vivifica, nos santifica y va transformando la imagen de su Hijo en nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo estás en esta mañana, querido hermano? ¿Cuál es la situación de tu corazón, de tu alma? La figura que la palabra usa es sed. ¿Tienes sed? No nos referimos a una fe física, natural, que cualquiera de nosotros puede tener en algún momento del día. Nos referimos a esa conducta de nuestra alma que está inquieta, esa alma que está en duda, esa alma que no sabe qué buscar, a dónde acudir para traer gozo, esperanza y paz para su alma. Ponemos nuestra esperanza en el trabajo, en los estudios, en esto, en aquello, en el gobierno, en la nación, y todo parece derrumbarse todo el tiempo. Tenemos un alma sedienta de esperanza, tenemos un alma sedienta de fe, de confianza, de descanso, y Cristo te dice en esta mañana: ¿tienes sed? Ven a mí y bebe. La figura de la roca en el desierto te está indicando que Dios envió a su Hijo, como Él señaló esa piedra, que Él ejecutó a su Hijo, como Moisés golpeó con la vara, y que Él derramó su agua para que su pueblo en todo tiempo, en todo momento, pueda saciar su sed. Apocalipsis 22, 17 dice: el que tiene sed, venga y beba. ¿Tiene sed? Esa agua está completamente dispuesta para ti. Acude a Él por medio de su Espíritu. Él va a fortalecerse, Él va a animarte, Él va a sostenerte. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué es gratuita esa agua? Porque el precio ya fue pagado. La roca ya fue golpeada, Cristo ya fue crucificado, y esa agua está ahora completa, disponible para su pueblo, para su iglesia, la esposa del Cordero.
Dios ha hecho provisión para su pueblo. Así como Dios le dio al pueblo en el desierto agua de vida, de la misma manera, cada día en Cristo, nosotros tenemos una fuente inagotable de agua, de perdón, de santificación para su pueblo. El que tiene sed, venga y tome del agua de la vida. Cuarto encabezado en esta mañana. Quiero que me acompañen ahora a Números, el capítulo 20, versículo 7. Números, capítulo 20, versículo 7. Bueno, curiosamente, cuando nosotros leemos este pasaje de Números 20, pareciera que está hablando de la misma historia. Es el mismo pueblo, en el mismo lugar, están en el desierto, la misma situación. No tienen agua. ¿Y qué pasa? Bueno, como ya vimos, se están quejando una vez más contra Dios y contra su siervo. Dice Números 27, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella, la peña, dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Bueno, me gustaría preguntarles si se dieron cuenta de la diferencia. Parece la misma historia, pero no es la misma historia. Este episodio sucedió en Cádiz, lo otro sucedió en el desierto de Sin, en Horeb. Son dos lugares distintos, que hay una distancia entre 50 a 70 kilómetros de diferencia. El pueblo durante 37 años estuvo vagando, peregrinando en el desierto a causa de su incredulidad. Esto, podemos decir, sucedió 37 años después de que el pueblo fue saciado por el agua de la roca en Horeb. Pero ahora nos encontramos frente a una situación similar. Son episodios distintos, pero que el pueblo reacciona de la misma manera. Pero la diferencia está en esto. En Horeb Dios ordenó a Moisés golpear la roca, pero en Cádiz Dios no lo mandó a golpear la roca. ¿Qué le dijo? Dirás a la roca, le hablarás a la roca. Bueno, este es nuestro cuarto punto, que nos recuerda que la roca en Cádiz es nuestro acceso al Padre. Antiguamente, o 37 años después, Moisés tuvo que tomar su vara, la justicia de Dios, y golpear contra la roca. Más ahora simplemente tiene que hablar con la roca, tiene que pedirle agua, y entonces ella, dice la palabra, iba a dar su agua. Bueno, esto nos lleva a pensar en la obra de Cristo. Fue necesario que la roca fuera golpeada, ejecutada por Dios, para que su pueblo ahora tuviera acceso, comunión con el Padre. Ahora la roca no es necesaria ser golpeada una vez más, ahora simplemente la roca señalada por Dios debía ser hablada por Moisés, y entonces el agua descendería para su pueblo. Esto nos lleva a pensar que ahora por el sacrificio de Cristo nosotros tenemos libre acceso a la roca que es Cristo. Ahora podemos hablar con Él, no necesitamos ningún sacrificio, no necesitamos ninguna obra, no necesitamos hacer nada extraordinario para que Él nos escuche, para que Él nos responda. El sacrificio ya fue ejecutado y es a través de Cristo, el Cordero de Dios, la roca escogida y preciosa, que por medio de Él tenemos acceso al Padre. Toma la vara, habla la peña a vista de todos ellos, y ella, es la promesa de Dios, dará agua al pueblo. Bueno, la palabra para roca en esta ocasión no es su, como decíamos antes, sino que es la palabra hebrea sela, que significa una roca elevada, una roca alta, una roca más grande que la anterior. Esto nos habla de la exaltación de Cristo. Nos habla de que el Cordero de Dios, la roca escogida, sería exaltada por el Padre.
Y dice Hechos 5, versículo 31, este es a quien Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Cristo es la roca elegida, pero es también la roca maltratada, pero es también la roca exaltada por el Padre, quien sentó a su mano derecha, en representación del reconocimiento de honor y de gloria. La roca de Oreb proveyó agua una vez golpeada, una vez herida, entonces el agua brotó. La roca en Cades, al oír la voz de Moisés, daría agua. Esta piedra no solamente le dio agua en ese tiempo, sino que dice Pablo en 1 Corintios 10:4, que la roca los acompañó durante todo su peregrinar en el desierto. Esto es algo increíble, un milagro más de la mano de Dios. Esa roca se movía con ellos, una roca que los iba acompañando y que esa roca les daría agua durante todo su peregrinar. Bueno, esto nos habla, así Pablo dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oh, hermanos, esto es glorioso para nosotros, porque así como la roca los siguió y les dio agua necesaria para toda una gran nación y los acompañó hasta que ellos entraron en la tierra prometida, de la misma manera, esa roca que es Cristo, dice Pablo, nos acompaña a cada uno de nosotros y tiene agua suficiente y disponible para darte hoy y siempre. Así como esa roca acompañó al pueblo en el desierto, de la misma manera está con nosotros siempre. Mateo 28, versículo 20 dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de nuestras vidas, o estará hasta el fin de esta era. Pero es la promesa de Dios que Él estará con su pueblo para protegerlo, para darle refugio, para darle agua de vida de la misma manera como lo está haciendo ahora en el desierto. La roca fue herida, golpeada una sola vez. Por eso Moisés no tenía que golpear a la roca. Y esto le costó una disciplina de Dios, y eso implicaba que él no iba a ingresar o no iba a ingresar al pueblo a la tierra prometida. Él vería cómo el pueblo entraría a la tierra prometida por Dios. Lo vería desde el monte y en ese monte moriría, porque esa era la disciplina, el castigo de Dios por su desobediencia. ¿Cuál fue su desobediencia? Moisés, habla a la roca. No la golpees, habla a la roca. Esto nos ayuda a pensar que ese sacrificio de Cristo fue aceptado, fue válido, fue ofrecido una vez y para siempre a Dios. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. No hace falta más un sacrificio, no hace falta más que Cristo muera en la cruz para limpiarte de tus pecados, no hace falta más un sacrificio personal, no hace falta tus buenas obras, no hace falta nada de lo que nosotros podamos hacer, porque el sacrificio ya fue ejecutado una vez y para siempre. Y entonces todos los que ponen su fe, su confianza y esperanza en ese sacrificio están reconciliados con Dios. Cristo se ofreció una vez y para siempre. Cristo murió una vez y para siempre y su sacrificio fue aceptado por el Padre. Es interesante pensar en que Dios le dijo a Moisés, habla con la roca. Esa roca te va a escuchar, esa roca te va a responder, dándote agua de su agua al pueblo. Bueno, esto nos ayuda a pensar que no solamente Cristo está con nosotros proveyendo todo lo necesario, sino que ahora a través de Cristo podemos hablar con Dios, con el Padre, podemos hablar en su nombre y Él nos dará todas las cosas. Dice el Salmo 55, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvaré.
me salvará. Tarde y mañana, a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Dios le dijo a Moisés, habla con la roca. Y Dios te dice a ti en esta mañana, habla con la roca, que es Cristo. Él te oirá, Él te salvará, Él te responderá, dice Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Dios le dijo a Moisés, habla en la roca y tendrás agua. Cristo nos dice a nosotros, habla en mi nombre al Padre y lo haré. Lo haré. La enseñanza de Cristo es preciosa y clara. Él fue herido una vez en Horeb, que representa la cruz, pero ahora en Cádiz basta simplemente hablar con Él, pedirle a Él. No nos exige nada, simplemente que vayamos a Él con fe, confiando en su obra, confiando en su palabra, porque entonces por Él tenemos acceso libre y permanente a Dios en Cristo. Último punto en esta mañana, versículo 8 del capítulo 20 de Números. Números 28 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, este pasaje nos habla de que la roca herida es una representación del sacrificio suficiente de Cristo. Nos habla este pasaje también del pecado de Moisés transgrediendo el mandamiento de Dios. Dios le había dicho, no la golpees, habla con la roca. Pero él, a causa de su corazón, él decide transgredir el mandamiento de Dios y la roca es golpeada por Moisés. Esto representó, como decíamos, el castigo de Dios, la disciplina de Dios, y Moisés no pudiendo entrar a la tierra prometida. Bueno, Moisés desobedeció y como consecuencia no dio la gloria a Dios. Toda desobediencia, todo pecado, toda manera de burlarnos o de desobedecer a la ley de Dios es una deshonra para Dios y su ley. Y a consecuencia de eso, él fue excluido de la tierra prometida. Este error de Moisés nos presenta la imagen desfigurada o que mal podemos entender del sacrificio de Cristo. Si nosotros no entendemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente, podemos como Moisés tratar de hacer nuestras obras, nuestro esfuerzo, desobedecer lo establecido por Dios para salvarnos y para reconciliarnos con Él. Hermanos, la única manera, la única seguridad para tu alma es confiar en el sacrificio que Cristo llevó adelante en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio, no hay otra búsqueda, no hay otra manera, no hay otro camino. Solo Cristo, la roca eterna, puede darte salvación. Y nota esto, Moisés no tenía que golpear, simplemente hablar con la roca. Tú no tienes que hacer nada, simplemente ir a Cristo y en esa intimidad con Dios, Él quiere escuchar tus palabras y quiere escuchar que tu esperanza está siendo depositada en Él, en su Hijo, en su sacrificio. Él dice, habla con la roca. Habla con la roca, ve a Cristo, confiesa tu pecado, arrepiéntete delante de Él y serás salvo y las aguas de vida correrán en tu vida. La roca no debía ser golpeada. Ese fue el mandamiento de Dios. Y esto nos lleva a pensar en el sacrificio suficiente de Cristo. Él se ofreció una vez y para siempre para salvar a su pueblo de sus pecados. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre como un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
sacrificio de Cristo fue aceptado. Podemos descansar en eso, podemos confiar en eso. Dios lo expresó, la aceptación de ese sacrificio, sentando a su Hijo a su diestra. Recuerden esto, hermanos, el pecado de cada uno de nosotros fue cargado en Cristo y así fue llevado como un cordero a quien se le cargaba imaginariamente. El pecado de nosotros fue llevado a la cruz. Ahora Él murió y ascendió al Padre. ¿Se imagina si ese pecado no hubiera sido pagado, si ese pecado no hubiera sido limpiado por su muerte? ¿Podría Dios acaso recibir a su Hijo cargado de pecado? De ninguna manera. El hecho de que Él lo siente a su derecha no solamente es reconocimiento, es honor y gloria, es decirnos a nosotros, el pecado en Cristo, tu pecado en Cristo fue lavado y perdonado. Por eso mi Hijo está aquí a mi derecha. Y de la misma manera, todos aquellos que ponen su fe en mi Hijo estarán a mi derecha. El Señor dice que Él vendrá en una figura en el Evangelio y que separará las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña, y que dará a su pueblo a mi derecha, su pueblo a su derecha como está el Hijo, y a sus enemigos a la izquierda. Esa es la división que Dios hará. Al igual que Cristo, nosotros estaremos a su derecha. El sacrificio de Cristo es único, perfecto y suficiente. Ya no hay que repetirlo, no hace falta más otro sacrificio. Solo necesitamos creer en Él, invocar su nombre y recibir los beneficios de esa obra consumada por Cristo. Cristo es la roca herida. Esa roca fue herida por tu pecado y por mi pecado. Esa roca fue abierta de par en par para que de ella brotaran raudales de agua de vida para su pueblo. Cada uno de nosotros estábamos en un desierto espiritual, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Pero un día, a través del Evangelio, esa agua nos llevó a la roca. Y ahora estamos ahí firmes en la roca que es Cristo. El Señor usa una figura en el Evangelio y dice que teníamos que mirar cómo edificáramos. Y esa casa representaba nuestra alma. Esa casa que sería edificada representa nuestra vida, nuestra alma. Y dice, puedes edificar sobre la arena o puedes edificar sobre la roca. Los que edifican sobre la arena, vendrá la tormenta, vendrá el castigo, el juicio de Dios y esa casa será destruida. Mas los que están sobre la roca vivirán eternamente seguros en Cristo. Hermanos, esa roca fue abierta y disponible está para nosotros. Ve a la roca que es Cristo y estarás por siempre seguro. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos y terminamos. Señor, Padre, gracias. Gracias por Cristo, nuestra roca eterna. Gracias porque solo en Él estamos seguros. Él fue quien recibió el golpe, el castigo de nuestras maldades. Pero es en su favor eterno que esa agua infinita de vida y de pureza es derramada sobre nosotros. Y ahora podemos pensar, Padre, cómo tanto pecado en nosotros puede ser perdonado, cómo tanta maldad en nuestro corazón puede ser borrado tan profundamente. Debemos considerar el poder de esa agua preciosa, santa y eterna. Tiene el poder, la virtud de santificarnos, de hacernos puros ante ti. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque Él de manera voluntaria vino a morir por nosotros. Él de manera voluntaria, conforme a tu propósito eterno, se entregó, recibió el golpe para que nosotros, un pueblo incrédulo y rebelde, pudiéramos ser reconciliados, pudiéramos ser vivificados en esa agua de vida eterna. Padre, gracias por el Evangelio, gracias por Cristo, gracias por esa roca eterna en la cual está anclada nuestra esperanza. Bendice a tu iglesia y bendice tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.